Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de entrevistas que estamos realizando desde SESCO y MinSus a las personas involucradas en el documento Cinco nichos sociotecnológicos críticos para una minería sostenible en la región andina. Mi nombre es Constanza Araya y soy coordinadora de estudios de SESCO y voy a estar dirigiendo algunas de estas conversaciones cuyo foco es profundizar en los hallazgos más destacados del estudio que está disponible en las páginas web de SESCO y MinSus. La invitada de hoy es Alejandra Figueroa, presidenta de Capital Biodiversidad, quien en conjunto a Bárbara Saavedra de WCS Chile desarrollaron el capítulo Soluciones basadas en la naturaleza. Muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos hoy día. Y para abrir la conversación y para poner también en contexto, nos gustaría partir con qué son las soluciones basadas en la naturaleza y desde dónde surgen. Sí. Hola Constanza, muchas gracias por este marco y esta iniciativa de generar un espacio para uno de los contextos que trabajamos para SESCO en el marco del proyecto de GIZ, ¿no? Lo más interesante de las definiciones que hay en el contexto de soluciones basadas en la naturaleza tiene que ver con una herramienta, un instrumento, una herramienta, una metodología que tiene criterios, que tiene una definición acotada, que permite aproximarse a atender tanto la adaptación como la mitigación a los efectos del clima y también a la pérdida de biodiversidad. Y tiene que ver con atender aquellos propósitos y aquellos problemas que crea y que se le crean a la humanidad respecto de las acciones asociadas a la pérdida de biodiversidad. En definitiva, las soluciones son para atender el problema que tiene la humanidad, que tiene la sociedad respecto de la adaptación y mitigación, ¿ya? Y como te decía, hay un contexto universal, internacional, que ha sido adoptado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ellos han desarrollado estos criterios y estas definiciones acotando a un universo de un entendimiento respecto de lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, y también hay otras organizaciones grandes que han acogido aquellas definiciones y a partir de ello se han hecho muchas propuestas metodológicas y alcances de mejoras, impacto y otros. ¿Ah? Wow, son bien potentes entonces las soluciones basadas en la naturaleza. Y cuando las conectamos con la industria minera, ¿qué tipos de desafíos de la industria podrían ser abordados incorporando soluciones basadas en la naturaleza? Se ve más crítico y más difícil entenderlas para la implementación, como por ejemplo de la minería. Y nosotros acotamos esta identificación con WCS, con el trabajo que hicimos con Bárbara, a Perú y Chile, ¿ya? Y en ese sentido, la minería en el contexto de la región andina. Y una de las cuestiones importantes a descifrar y a implementar tiene que ver con la identificación de oportunidades para la implementación. Hay muchas definiciones y hay muchas acciones que se están haciendo a las que se les está calificando como soluciones basadas en la naturaleza y no necesariamente son soluciones basadas en la naturaleza. Por lo tanto, lo primero es identificar bien a qué vamos a concurrir con soluciones basadas en la naturaleza respecto de la actividad de la minería. Luego lo importante es que estandaricemos este lenguaje entre quienes trabajan para la minería, en minería, tanto en la ciencia como en actividades asociadas al desarrollo de proyectos de inversión, que tienen como tarea desarrollar propuestas eventualmente de compensación o de proyectos de conservación y que no necesariamente están identificando adecuadamente, ¿ya? Entonces, las oportunidades para la amplificación de soluciones basadas en la naturaleza en términos de la infraestructura hídrica, la infraestructura natural, los enfoques asociados a los sistemas socioecológicos, los valores identificados respecto de la biodiversidad, la restauración. Las medidas de restauración son relevantes en un contexto de aproximarse a soluciones basadas en la naturaleza, en particular en la región andina, y relevar las condiciones singulares que tiene Chile y Perú en su contexto de biodiversidad. ¿Ah? Eso yo diría que son los principales desafíos que tenemos como hallazgo, y mencionar, por supuesto, la necesidad de acoplar este entendimiento científico-técnico
con los elementos asociados a política pública, ¿ya? Ahí falta un poquito la herramienta, facilitación del entendimiento, una cartera de definiciones, de aproximaciones y de establecimientos de reglas que faciliten también estos mecanismos y la implementación de esta proyección para la minería. Genial. Oye, Alejandra, y durante la investigación en el contexto de este proyecto se identificaron varias brechas, ¿o no? Sí, Como cuáles o cómo se podría avanzar en esta, en cierto poder acortar la brecha de información quizás que existe en las soluciones basadas en la naturaleza. sí. Hay dos tipos de brechas en el ámbito de información. Una que tiene que ver con que no hay un acoplamiento desde el punto de vista conceptual, lo que venimos conversando, y Mm. también desde el punto de vista de la información que existe. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya información. ¿Ya? Hay información, está dispersa, hay información que está levantada de manera desagregada, hay información que se levanta en función de la circunstancia, de la emergencia y por proyecto. Y por lo Mm. tanto, toda esa información no está entendida, ni acoplada, ni integrada, ni descifrada, ¿ya? Por lo tanto, hay una tarea importante en esa necesidad de acoplamiento, de reinterpretación de la información asociada a la ecología de estos sistemas y cómo se comportan, y también respecto de las experiencias, de las buenas y de las malas. Y lo otro tiene que ver también con la oportunidad del Estado, ¿ya? El Estado muchas veces no porque no quiera, sino que porque no tiene todas las capacidades, llega tarde a estos ámbitos y a la respuesta o a las oportunidades que se pueden abrir en el contexto particular del que estamos hablando en soluciones basadas en la naturaleza, ¿ya? A veces los conceptos se usan, se resetean y se aplican indistintamente para distintos contextos, ¿no? Y por lo tanto también ahí hay una tarea y una oportunidad del Estado para poder encaminar este trabajo y para poder entonces establecer ciertas reglas del juego, pero también facilitar aquellos desafíos que pueden ser una tarea del privado respecto de entregar bienes, ¿ya? Bienes de interés nacional, de interés del Estado, respecto a la aproximación asociada al resguardo de la naturaleza, a la restauración, a la información que se ha levantado y a los distintos sistemas de información y de seguimiento que están dispersos y que se está perdiendo energía. Y por Mm. supuesto, con el poco financiamiento que existe, ¿ya? Claro, y eso responde también un poco al rol que tiene el Estado en la implementación de esas soluciones avanzadas, o sea, soluciones basadas en la naturaleza, pero ¿cuáles serían los obstáculos para poder avanzar en esta implementación en el ámbito privado? Yo creo, y por lo que estuvimos indagando y a la luz de las entrevistas, yo creo que hay una brecha de confianza probablemente y también de retardo en la manera en la cual se están llevando adelante el trabajo asociado a los sistemas ecológicos. ¿Ah? Eso por una parte, creo que la participación del sector privado hay una oportunidad para ello, pero hay un poquito de incertezas, ¿ah? Incerteza, y creo que eso hay que romper la barrera de las incertezas porque vamos a estar en un mundo más incierto. Cada vez vamos a tener más incertezas. Por lo tanto, tener expectativas de certezas va a ser cada vez más difícil, ¿ya? Y movernos en sistemas complejos como los sistemas ecológicos es cada vez más complejo, también valga la redundancia. Y por lo tanto, entonces, el contexto de los proyectos de inversión que están funcionando en estos entornos naturales debe ser mirada con una aproximación un poquito más atrevida, si se quiere, en términos de atreverse a tomar acción respecto de las necesidades asociadas a tomar buenos ejemplos, mirar los malos ejemplos, acuñar expectativas integradas, atreverse a mirar esto de manera también colaborativa entre las empresas privadas, ¿ya? Yo creo que hay que dejar atrás la mirada de el trabajo por proyecto y mirar más bien el trabajo respecto de necesidades
en los territorios y cubrir esta brecha que existe, ¿ya? Creo que es la única forma, además, de dar cuenta de del real interés de participación que existe respecto del privado. Hay algunos ejercicios que se están haciendo respecto de cubrir la brecha de conocimiento, pero esos son excepciones en el universo asociado al contexto minero. Y por parte del Estado también hay brechas asociadas al marco conceptual crítico del que estamos hablando. No hay sistematización, que creo que también lo mencionábamos recientemente. Y por cierto, hay una política inconclusa que esperamos que tenga un cierre positivo prontamente este año, que es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que también viene a facilitar esto. Una vez que esté en marcha, van a pasar años, ¿no? Por lo tanto, la invitación es a seguir avanzando independientemente de si apruebe o no este servicio de biodiversidad, que esperamos que se apruebe. Claro, bueno, ahí Alejandra nos contaba un montón de desafíos que tiene cierto tanto el sector privado como el público, pero hay mucho de desconocimiento y Alejandra también lo mencionaba con anticipación, pero ¿por qué es importante entonces implementar las soluciones basadas en la naturaleza en la minería? Quizás esa parte todavía la industria no la entiende muy bien, ¿o no? Sí, mira, porque hay un hay dos enfoques en las soluciones basadas en la naturaleza. Uno que tiene que ver con la manera en la cual yo estoy actuando y dónde estoy actuando, ¿ya? Que es en un territorio. Muchas veces se habla de territorios aislados, o territorios donde no hay gente, o territorios donde no hay biodiversidad, como en el desierto, ¿no? Pero sabemos y tenemos ya evidencias de que en cada espacio donde actuemos hay importancia respecto de la biodiversidad. ¿Y para qué hay importancia de la biodiversidad? Hay respecto de aquellos recursos que entregan o que son las contribuciones de la naturaleza a las personas, y por lo tanto los otros elementos que tienen que ver con la infraestructura que sirve de soporte a la industria minera y que está en los ecosistemas. Si bien es cierto, la industria minera capitaliza el mineral, lo que hay en los alrededores permite que haya una construcción, agua, soporte asociado a comunidades, sistemas. Cuando empezamos a perder todos esos elementos sin atenderlos con anticipación o actuamos asociado a la restauración, perdemos contribuciones de la naturaleza, que no solo están proporcionadas respecto de la industria minera, sino que están proporcionadas aguas abajo. Por lo tanto, lo que hay que entender es que lo que pase Cuenca Alta va a ejercer elementos positivos de construcción positiva, no solo en lo social inmediato asociado a la economía de la industria minera, sino que también respecto de los bienes y servicios que entrega la naturaleza aguas abajo en su totalidad. Y eso no se ha identificado, no se le ha puesto valor, no lo tenemos puesto en la memoria. El capital natural sigue siendo omitido y por lo tanto lo que tenemos entonces es una conjugación negativa y oportunista e inmediata respecto del uso de ese servicio de los recursos naturales. Oye, genial, Alejandra. Son muy interesantes las respuestas que das porque al final dejan claro, ¿cierto?, que la industria minera necesita buscar soluciones más integrales, necesita empezar a hacer las cosas de una forma distinta y disruptiva para poder continuar con su licencia social para operar, ¿cierto? Y así recolectar los minerales que se espera que puedan cubrir la demanda a nivel mundial. Uh-huh, uh-huh. Y mencionabas también que, cierto, las soluciones basadas en la naturaleza y el consumo de agua en la minería se asocian muy directamente porque tenemos soluciones hídricas como disponibilidad y calidad de agua, ¿cierto? Pero en qué otras áreas son aplicables también en la actividad minera? Los ecosistemas van en dos direcciones respecto a soluciones basadas en la naturaleza. Uno en el contexto de adaptación y otro en el contexto de mitigación. Hemos tenido mucha información y lo primero que se viene a la mente en términos de mitigación respecto de ecosistemas son los temas asociados al cambio climático y a la captura y secuestros de carbono. Existen ecosistemas hoy día que no solo son los bosques, sino que son turberas que tienen igual o mayor funcionalidad respecto del secuestro y captura de carbono, más que los bosques terrestres, ¿ya? Entonces, esta de la que estoy hablando, sistema ecológico con un nombre, apellido,
es una solución basada en la naturaleza climática. Lo otro tiene que ver con las soluciones basadas en la naturaleza asociadas a la adaptación. O sea, ya no basta, y está súper demostrado, que no basta que generemos energías renovables no convencionales, que tengamos vasta superficie en el territorio nacional respecto de estas energías, sino concretamos específicamente la protección y la recuperación de ecosistemas que prestan servicios de las características de las que estamos hablando. Por lo tanto, la identificación de estos ecosistemas relevantes a nivel de las cuencas, poder restablecer su funcionalidad, su estructura, integrarlo a un continuo, si se quiere hablar en términos más ecológicos, un continuo del río que permita ir dando cuenta de estos servicios, vamos a quedar muy atrás respecto de la posibilidad cierta de poder establecer estas soluciones basadas en la naturaleza, que tiene que ver con reconocer cuáles son los ecosistemas que están degradados, cuáles son los ecosistemas que pueden ser restaurados, qué bienes o qué servicios o qué contribuciones nos están entregando esos sistemas para poder entonces tener un mejor aprendizaje y poder demostrar que existen esas soluciones basadas en la naturaleza. Existe otro ámbito que tiene que ver con las economías locales. Ya hay comunidades que utilizan los ecosistemas para sus economías locales, desde ganadería, producción agrícola, local, etc. Todas esas, cuando tenemos estas economías locales que están subsistiendo o que desarrollan este ejercicio a través de estos ecosistemas, también ahí hay un componente de soluciones basadas en naturaleza para hacer sostenible ese recurso y no agotar ese ecosistema. Me queda muchísimo más claro cómo se relaciona, ¿cierto?, esto con la industria minera. Y para ir cerrando, Alejandra, ¿cuáles crees que son tus principales conclusiones luego de haber realizado este estudio en torno a las soluciones basadas en la naturaleza? Yo creo que si miramos a ambos países, para no olvidar que lo hicimos, que este análisis está en Perú y Chile, yo creo que desde el punto de vista de agua y soluciones basadas en la naturaleza, existe un consenso en ambos grupos con quienes nosotros trabajamos de un desarrollo de proyectos para avanzar en la seguridad hídrica, ¿ya? Con un contexto y una necesidad urgente de relacionar nuevo conocimiento asociado a los sistemas ecológicos que permitan y faciliten también la restauración. El otro contexto es el tipo de lenguaje que se está usando para calificar las soluciones basadas en la naturaleza. Hay un consenso también en donde no se está aplicando adecuadamente en todas partes y en particular entre Perú y Chile las soluciones basadas en la naturaleza, por lo tanto hay que acordar en consenso cuáles son y cuáles no son, eh, eh, un poco para poder contextualizar, y hay una similitud territorial que permitiría una oportunidad respecto de aquellas acciones que se están haciendo o actividades o intencionalidades o estrategias que se están tomando por algunas empresas o por la minería. Yo diría que algunas empresas todavía estamos lejanos a hablar del contexto minero en su totalidad para esta temática, que podrían ser consideradas para la réplica o para el perfeccionamiento de estas medidas. Y lo otro tiene que ver con elegir decididamente, elegir ambientes, cuencas andinas, que nos permitan ir construyendo estos procesos de trabajo colaborativo para demostrar y amplificar las experiencias. Creo que ahí hay de alguna manera una virtud poco trabajada, ¿no? Poco trabajada. Genial, Alejandra. Muchísimas gracias. Se ve que la tarea es bien desafiante en lo que respecta a soluciones basadas en la naturaleza, pero Mm. se están haciendo cosas. Es importante, es cierto, poder seguir con el trabajo colaborativo. Eh, Así que nada, agradecerte, Alejandra, por la entrevista, por darte el tiempo, por tu respuesta. E invitamos a las personas a seguir viendo nuestras entrevistas de este ciclo de entrevistas en el marco del documento Los 5 nichos sociotecnológicos críticos para una minería sostenible en la región andina. Muchas gracias. Gracias, Constanza.